Leyes de la termodinámica y sus usos biológicos, hecho por Juan Manuel Soto Zambrano. Leyes de la termodinámica. La termodinámica es una ciencia que estudia las transformaciones de la energía. Tiene 4 leyes. La ley cero de la termodinámica dice que dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas, al estar en contacto entre sí, después de un tiempo determinado alcanzarán la misma temperatura. La primera ley de la termodinámica afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando los animales consumen los alimentos que provienen de las plantas, los incorporan a un proceso conocido como metabolismo, en donde pasan primero por un proceso físico como el de masticación y luego un proceso químico, es decir, en rompimiento de enlaces para liberar las unidades fundamentales como aminoácidos, glucosas, ácidos grasos y minerales, que posteriormente pueden ser utilizados por las células en sus procesos internos, que darán como resultado, por ejemplo, el crecimiento, el movimiento, la reproducción. Es decir, la energía presente en los alimentos se transforma en otros tipos de energía, como la energía cinética. Cuando las plantas están realizando la fotosíntesis, toman la energía del sol y en presencia de clorofila, de agua y dióxido de carbono. Producen en primera instancia la glucosa y posteriormente, a partir de ella, los demás alimentos. En esta parte se está transformando la energía lumínica en energía química presente en los alimentos. La segunda ley de la termodinámica dice que todos los sistemas tienden a un estado de desorden o entropía, y la energía del estado final de un sistema siempre será menor que la energía inicial del mismo sistema. El calor siempre fluirá de un objeto caliente a un objeto frío, nunca lo contrario. Según esta ley, los procesos solo ocurren en un solo sentido. Por ejemplo, las moléculas de sal se disuelven espontáneamente en agua, pero la extracción de la sal del agua solo es posible por medios externos, evaporando el agua para que quede la sal. Esta ley se cumple cuando se están llevando a cabo procesos como la osmosis y la difusión, en donde las moléculas entran y salen de las células teniendo en cuenta de concentración de ellas. Si las células están en una concentración hipotónica, es decir, que hay menor cantidad de iones adentro que fuera, recuerda que los iones son átomos cargados eléctricamente, es decir, que son tanto positivo como negativo. El agua entra en las células para diluir el contenido intracelular y posteriormente los iones de un determinado elemento. Por ejemplo, el sodio. Salen para equilibrar las concentraciones de ese elemento. Si, por el contrario, las células están en una solución hipertónica, donde hay más concentración de iones afuera que adentro, el agua de las células sale para tratar de diluir el exterior y posteriormente los iones pueden entrar a la célula. En un comienzo entran a gran velocidad, se necesita mucha energía, pero en la medida que la célula se va saturando de un determinado elemento, la velocidad disminuye y en consecuencia la energía también. En una solución isotónica hay igualdad de concentración de iones tanto adentro como afuera de la célula, como sucede, por ejemplo, con los glóbulos rojos. Mientras que en el interior de los cuerpos de los seres vivos hay orden, al haber intercambio de energía con el ambiente, en este se aumentan los niveles de entropía. La tercera ley de la termodinámica dice que para que un cristal perfecto y puro de una sustancia pura, su entropía se aproxime a cero a medida que su temperatura se aproxima a 0 Kelvin, a 0 grados Kelvin. Es imposible alcanzar una temperatura igual a cero absoluto, mediante un número finito de procesos físicos. Esta ley solo se cumple en los sólidos que están formados por sustancias puras, y aunque son sólidos, sus átomos tienen un cierto movimiento, es decir, una ligera entropía o desorden, la cual, según esta ley, es cero cuando la temperatura llega al cero absoluto, que en química son los 0 grados Kelvin. Aplicaciones biológicas. Bioelectricidad.
Diversas clases de peces utilizan la electricidad generada de sus propios cuerpos para localizar y aturdir a sus presas o para interpretar las condiciones del medio ambiente. Se han encontrado diferentes tipos de polaridad en sus cuerpos. Es decir, algunos de ellos hacia la región de la cabeza presentan carga eléctrica positiva y hacia la cola carga eléctrica negativa y viceversa. Esto se presenta en especies como el pez cuchillo de vidrio, mirador de estrellas, anguila eléctrica, mormívido nariz de elefante y barbo eléctrico. El generador de la corriente eléctrica en estos animales parece que se derivara del tejido muscular. El mecanismo es muy parecido al explicado en el funcionamiento de las neuronas. El sistema depende entonces del flujo de electrones a través de las membranas celulares. Un pez eléctrico como la anguila puede acumular mucha de esta energía y producir descargas de hasta 500 voltios, suficientes para aturdir a sus presas. Son pocos los trabajos respecto a la producción de electricidad por parte de las plantas. Se sabe que en la fotosíntesis uno de los pasos fundamentales es la fotoexcitación, que consiste en cuando los rayos del sol provenientes del sol impactan las hojas y en especial el tejido que contiene la clorofila. Los electrones de estas moléculas se mueven desde niveles inferiores a los niveles superiores. Este flujo de electrones permite que se complete la fase lumínica de la fotosíntesis y en consecuencia la formación de productos esenciales para que la planta realice la fase oscura y en la cual se formará la glucosa. Esto quiere decir que el flujo de electrones, muy parecido a cómo se produce en la generación de la corriente eléctrica, hace que la fotosíntesis sea más efectiva. Bioluminiscencia. La bioluminiscencia es un fenómeno de la naturaleza que se puede observar en una gran variedad de organismos, como bacterias, protozoarios, cnidarios, ctenóforos, cefalópodos, crustáceos, miriápodos, anélidos, coleópteros y hongos, y se basa en la emisión de luz a partir de una reacción bioquímica interna. La bioluminiscencia surgió como un mecanismo de eliminación del oxígeno molecular en organismos anaeróbicos, para los cuales está compuesto era tóxico. Los organismos bioluminiscentes utilizan esta propiedad para variar funciones, tales como atracción de pareja, reconocimiento, iluminación, atracción de disipadores de esporas en los hongos y atracción de presas. En el caso de las luciérnagas, por ejemplo, está involucrada en una proteína denominada luciferina. La enzima luciferasa y el oxígeno molecular que producen luz y le sirve como un elemento de atracción al sexo opuesto. Muchos animales se desarrollan en condiciones ambientales diferentes, por lo tanto han tenido que originar adaptaciones particulares al medio en donde viven. Tal es el caso de los individuos que viven en sitios oscuros o en las zonas abisales del mar, a donde no llegan los rayos del sol y por lo tanto debieron desarrollar mecanismos como el de producción de luz a partir de las reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior del cuerpo. Veamos algunos ejemplos. Los peces hacha tienen una forma muy aplanada y a lo largo del cuerpo presentan unas placas luminosas que semejan una dentadura de una calavera. Un langostino que vive en una de estas zonas abismales dispara una lluvia de chispas que semejan los fuegos artificiales. Esta lluvia encegueza a las presas y así las puede atrapar. Los peces linterna, como los llaman los científicos, son de diferentes especies. Entre ellos están los peces con barbilla, que tienen una estructura que parece una caña de pescar y en su parte final va un órgano luminoso que prende y se apaga. Le sirve para atraer a los curiosos y así atrapa a sus presas.